Euroinnova Play, desde donde quieras y como quieras. Hoy vamos a hablar de la salud mental en el ámbito deportivo y de cómo cada vez se prioriza más el bienestar emocional, psicológico y social al éxito competitivo. Tenemos hoy a Zoraida Rodríguez, directora de su propio centro de psicología en Granada y especialista en psicología sanitaria y deportiva, que ha querido acompañarnos para hablarnos en profundidad sobre la importancia de la psicología en el deporte. Hola Zoraida, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Vamos a hablar porque solemos pensar que las únicas lesiones que sufren los deportistas son físicas y nos olvidamos de las mentales. La presión diaria a la que viven, el examen continuo al que están sometidos, no solo las competiciones, sino también por los entrenadores y por la sociedad, que consiguen, de hecho, que acaben por olvidarse de ellos mismos. Y aunque los deportistas están acostumbrados a ser el centro de atención, a ser tratados casi como máquinas perfectas, que no fallan, que no se rompen, lo cierto es que no dejan de ser personas que sienten, que padecen, que sufren. Evidentemente, ahora nos contarás, pero para competir a alto nivel hay que tener una cabeza súper bien preparada, bien amueblada, pero no podemos olvidar que detrás de un triunfo hay un trabajo durísimo, de años de entrenamiento, de lesiones, de muchísimo desgaste físico y emocional. Y de hecho, es que cuando un deportista llora en el podio, que nos emociona a todos, ese llanto está demostrando todo esto, todo ese pasado, todo ese esfuerzo, todo ese... Pero es cierto que o sea, sabemos que hay muchas carreras deportivas que se han visto afectadas por problemas de salud mental. Tenemos varios ejemplos, no sé si luego nos hablarás de ello o no, pero tenemos a Indre Iniesta, que reconoció que vivió una etapa en la que estaba esperando que llegara la noche para tomarse una pastilla y poder dormir. O tenemos a Ricky Rubio, que cayó en depresión cuando murió su madre, o el famoso caso de Simone Biles, que siendo 4 veces campeona olímpica, abandona la final por equipos de Tokio para priorizar su salud mental. Me gustaría que nos contaras un poquito sobre todo esto, qué es exactamente la psicología deportiva y por qué es tan importante incluirla en la preparación integral del deportista. Efectivamente, el caso además de Simone Biles es uno de los grandes ejemplos que ha demostrado cómo, bueno, pues gracias ahora a la salud mental en general, en la población general e incluido en el ámbito deportivo, cada vez es más necesario. El acto que hizo Simone Biles de decir hasta aquí. Mi salud mental es mucho más importante que un resultado y un rendimiento deportivo. Ha sido, creo que, un ejemplo para todos. Porque, como tú bien decías, al deportista se le considera robot. De hecho, se le instruye para ser robot, para estar muy mentalizado para la competición y para ni sentir ni padecer, incluido el dolor físico, para orientarse a ese resultado. Me encanta decirle a la gente que tengo en consulta, competimos por un resultado, pero no somos ese resultado. Hay que protegerse y cuando llegan momentos, pues como han mostrado esos casos de Bale, de Iniesta, de Ricky Rubio, es que hay muchos factores implicados. Totalmente. Yo me imagino, me gustaría que me hablaras ahora un poco de cómo, en qué factores o qué variables abarca la psicología deportiva. Por ejemplo, yo te comento la seguridad y la confianza que en uno mismo, ¿no? O sea, partiendo de la base de que esta confianza tiene, o sea, que reconocer la dificultad del objetivo que se tiene, también las posibilidades reales que tú tienes y qué herramientas tienes tú para conseguir ese objetivo. Me imagino que la psicología deportiva ahí tiene mucho peso. Cuéntanos. Sí, sí, mira, yo casi que creo que tendría más sentido empezar a explicar un poco el porqué de la psicología deportiva, porque efectivamente está aludiendo de una variable tan importante que suele estar tan afectada como es la confianza, pero yo creo que hay que empezar un poco la casa por el tejado. Verá, la psicología deportiva se empieza a introducir en la preparación integral del deportista como otra de las disciplinas como invisible o de la preparación invisible del deportista, pues junto con el descanso, la preparación física, la nutrición, porque, bueno, pues poquito a poco nosotros casi que hemos sido los últimos en introducirnos en estos equipos multidisciplinares, pues se ve como ese extra de calidad que puede dar al deportista, ¿no? Al final, el deportista es un compendio de factores
y solo si todos los factores funcionan a la una se llega a ese resultado deportivo, ¿no? La psicología deportiva y en general la psicología cognitiva, que es la que principalmente trabajamos en el gabinete y la que tiene mayor validez científica, ¿no? Lo que nos viene a decir es que nuestras conductas son resultado de nuestras emociones y de nuestro pensamiento. Si el pensamiento, que es la interpretación que nosotros hacemos de nuestra realidad, no es racional, no es correcta, por decirlo de alguna manera, ahora te especifico si quieres, mi emoción va a estar afectada y por tanto mi rendimiento estará afectado. ¿Cómo ponemos un ejemplo de esto para que se entienda? Si yo ante una competición, por ejemplo, con un rival difícil, mi pensamiento, mi interpretación va por adelantado y ya es de derrota absoluta, de aquí no tengo nada que hacer, mi sentimiento, mis emociones, será justo eso, de derrota, de baja confianza, como tú decías, y cómo eso va a repercutir en mi ejecución deportiva. Yo no salgo al 100% al campo, yo no salgo y voy corriendo por ese balón porque creo que se lo puedo quitar a mi rival, porque como es quien es, ¿para qué lo voy a intentar? Y esa conducta al final tiene una repercusión de nuevo en ese pensamiento y en esa emoción, ¿no? No me atrevo a ir a por ese balón, se reafirma, esto lo tenemos perdido y el sentimiento de fracaso coge más poder. En esa estructura de pensamiento, emoción y conducta, como un puzzle, están incluidos todos los factores que se pueden trabajar en psicología deportiva. Mentalización para la competición, gestión de la ansiedad, concentración, esa seguridad, esa confianza, incluso el trabajo en equipo, ¿no? Parece que estamos hablando solo de psicología deportiva a nivel individual, pero incluso la relación con los compañeros y como, bueno, al final las personas somos eso, un puzzle complejo, pues como haya un factor afectado, se pueden afectar todos los demás. Y ahí es donde entra el psicólogo deportivo, en ver qué hay afectado y por dónde empezamos a trabajar. Está muy interesante, has hablado de los pensamientos y tengo yo aquí algunas notas que quería, porque para mí el control del pensamiento a nivel personal, ya independientemente del deportista, pero bueno, máxime si hablamos de la competición deportiva, es tan importante por eso mismo que decía, es que nos pueden llegar a bloquear y paralizar. Lo que tú decías de me siento ya pequeñito, no puedo, ese estrés, esa ansiedad, ¿cómo, cómo se puede aprender a gestionar todo eso, todos esos pensamientos, ese bloqueo, cómo se gestiona, cómo se aprende? Claro, pues el psicólogo deportivo va a ayudar al deportista a entrenarlo a detectar esos pensamientos, ¿no? Lo primero vamos a detectar, porque no se puede cambiar lo que no detecta. Y como yo digo en consulta, estamos 24 horas pensando, vamos en plan automático y no nos damos cuenta. El pensamiento es esa interpretación que tú haces de la situación y por tanto cómo te hablas. Nosotros, bueno, cada psicólogo tiene su forma de trabajar, nosotros somos como muy prácticos e intentamos, sobre todo en base a autorregistro, como si fuera una especie de diario, darle la consigna al deportista de en el momento en el que tú no te sientas bien, esta es tu señal de alarma, ¿no? Como si una luz roja se encendiera. Si hay una emoción mínima negativa, para ti piensa, ¿qué está pasando por mi cabeza en este momento que me está generando esta emoción negativa? Luego analizaremos si ese pensamiento pues igual tiene sentido y por tanto la emoción es lógica. Por ejemplo, me siento triste porque he perdido un partido, pues te voy a decir, normal, tienes que estar triste, ¿no? Hay que pasar también nuestros duelos. O si estoy sintiendo mucho miedo y mucha ansiedad porque mi interpretación es no tengo nada que hacer porque mi rival es difícil. Una cosa es que sea más complicado porque el rival es fuerte y otra cosa es el pensamiento ahora irracional que detectamos de ya no hay nada que hacer. Una vez detectamos esos pensamientos, que nos damos cuenta de que son irracionales, pues ya le vamos dando al deportista determinadas técnicas para cambiar esos pensamientos, ¿no? La siguiente clave sería, ¿y qué es un pensamiento irracional? ¿No? ¿Cómo detectamos eso? Y que estaba esperando, digo, a ver qué herramienta nos da un ejemplo de qué se puede hacer. Claro, pues el primer paso sería ese, ¿no? Vamos a detectar si el pensamiento es irracional. Eso tiene unas características, ¿no? Las características, por ejemplo, bueno, no tienes que cumplirlas todas, con que cumpla una ya te lo voy a etiquetar como irracional. Una de ellas, por ejemplo, es el pensamiento no es lógico. Si tú estás sacando una conclusión que no es lógica, por ejemplo, y esto nos pasa a todos, en la vida personal Claro, y sí, sí. en el deporte, ¿eh? Porque he perdido un partido, ahora estoy con esta tristeza inmensa y de repente pienso, ¡puaf! Toda la temporada entrenando para nada.
no es muy lógico, porque solo has perdido un partido. Para nada no. Incluso aunque hubieras sacado una temporada terrible, no ha sido para nada, porque seguro que algo has sacado. Entonces, los pensamientos no son lógicos, no son consistentes con la realidad. Por no anticipar, que eso lo hacemos, nos encanta a las personas, ¿no? ¿Y si esto sale mal? ¿Y si fallo en el último tiro? ¿Y si llega mi rival o mi enemigo directo y hoy me roba esta medalla que es mía, ¿no? Tú no tienes pruebas, no ha pasado todavía y tú ya estás dando por hecho que eso va a ocurrir. Hay veces que los pensamientos son irracionales porque tenemos pensamientos muy dogmáticos, muy inflexibles. Y el deporte, que es tan resultadista, que es tan exigente, ayuda mucho. Además, tú piensas que al final el deportista es deportista desde niño y se le va generando desde ese niño esa estructura inflexible. Debo ganar partidos, no puedo fallar, decepciono a mi entrenador. Son muy inflexibles, muy cuadriculados y mira, aunque tengas razón, debo ganar partidos. Claro que tienes que ganar partidos y para eso está, pero no está escrito en ningún sitio que tengas la obligación. Tú quieres ganar partidos o eres más fuerte y tienes que ganarle a este rival. No tienes. Te gustaría, porque luego en la vida tienes que flexibilizar y decir, pero hay veces que el débil se hace fuerte, ¿no? No estoy obligado. Voy a luchar para conseguirlo. Luego son pensamientos que me generan emociones que no son funcionales. Es decir, aquí la cosa no es evitar a toda costa emociones negativas. Todas las emociones tienen una función y si estoy triste, como decíamos antes, perdón, y si pierdo un partido, tienes que estar triste, solo que en la medida justa. Lo que no puedes hacer es tirar por tierra otra semana de entrenamiento hasta el siguiente partido porque has perdido el del domingo anterior, ¿no? Pero nos tenemos que permitir tener emociones positivas y negativas. Ya te digo, no hay ni buenas ni malas, sino solo emociones funcionales. O en general los pensamientos son irracionales cuando no ayudan a tu objetivo. En el deporte, pues al final los objetivos, claro que es ganar o perder, pero también es superar una derrota. También a lo mejor tus objetivos son, como hacía Simón, tolerarte, separar y no sentirte fracasada o culpable por ello. Buscando esas 5 características, luego podemos trabajar en qué tipo de pensamiento hay, enseñarte a detectarlo, a cómo darle la vuelta a ese pensamiento, pero al final va a ser ayudar al deportista a racionalizar esos pensamientos irracionales. Está muy interesante lo que has dicho de emociones funcionales. Ujú. Eso es, digamos, ser lo que comúnmente decimos hoy. Tienes que ser positivo, mirar la cara o la parte buena. O sea, es sacarle. No va por ahí. Pero No va- sí, no va por ahí, pero siempre tienes. O sea, quiero decir, eso es como una forma muy de panfletillo, ¿no? Lo que se dice, sí. pero, porque no entendamos, pero es un poco la función que tiene esa experiencia o esa emoción que te está provocando. O si no, alúmbranos un poquito más. Venga, te voy a dar pistas porque justo estamos todos metidos un poco como en esa trampa, ¿no? Sí, Yo creo exacto. que la, Sí. la psicología a veces excesivamente positiva o a veces el coaching, mira que yo utilizo herramientas de coaching, ¿no? Pero a veces el coaching excesivamente pues eso positivo de tú puedes con todo nos ha hecho creer que hay que ver el lado positivo, que tengo que verlo todo guay, que, ¿no? Que siempre hay Sí. una cara bonita, que tienes que estar feliz. No, al revés, las emociones funcionales lo que significan es que todas las emociones son buenas. La tristeza es buena, el enfado es bueno, el asco es bueno, porque tienen una función, es decir, sirven para algo. Si yo he perdido un partido, tienes que estar triste, porque la tristeza te paraliza. Te paraliza para pensar, reflexionar y asumir la derrota, igual que en un duelo. Si alguien fallece, tienes que estar triste, porque si no estás triste ya te saldrá el muerto por algún lado, ¿no? Y salen Mm. los duelos a los años, ¿no? Pues igual, solo que hay que tener la emoción correcta en el momento correcto con la intensidad correcta. Como decíamos antes en el ejemplo, si pierdes un partido tienes que estar triste, pero puedes estar triste el domingo y el lunes. Si el martes vuelves al entrenamiento, tienes que gestionar esa tristeza para que no te tire por tierra el resto de la semana. Si tienes miedo ante un rival difícil, no pasa nada, ten miedo. Porque cuántas veces hemos visto que un deportista, porque a lo mejor era superior en resultados, ¿no? a su rival, ha salido con un exceso de confianza. No tienes que tener miedo porque hay un peligro y la función del miedo es estar alerta ante ese peligro, Ujú. aunque sea un rival débil, porque tú puedes tener un mal día por exceso de confianza y el otro puede tener un buen día y te roba lo que es tuyo. Entonces, de eso va, tenemos que enseñar a las personas, y si estamos hablando de psicología deportiva al deportista,
a entender que puede tener emociones que no le gustan sentir, pero que son útiles y reconducirlas. Qué difícil en realidad es. Bueno. Sí, a veces cuando estás ahí inmerso y saber gestionar y sobre todo si a eso le añadimos, porque hablamos de los deportistas, evidentemente, hay veces que le puede ser más difícil gestionarlo por ejemplo, un sobreentrenamiento, un sobreesfuerzo, no tienen periodos Ujú. de descanso apropiados a la carga alta que tienen de intensidad y, y esto probablemente les dificulte ese desgaste físico y emocional, les dificulte un poco en esa gestión o en ese saber identificar Claro. cómo, cómo, cómo se podría trabajar a nivel individual y colectivo, que también has hablado un poquito de que estamos Mm. hablando muy individualmente, pero también está lo colectivo. ¿Cómo se trabaja toda esta gestión y este sobreentrenamiento con los deportistas? Claro, lo que haces cuando viene el deportista o entra en un equipo, ¿no? Que yo también he colaborado en ese sentido con equipos, lo primero que tienes que hacer es un poco una evaluación y ver a ver qué es lo que está ocurriendo, qué variable de psicología deportiva o variables pueden estar afectadas. Y entonces ya empiezas a ver, oye, ¿qué pasa? Esta persona quizás está sobreentrenada, no sabe gestionar las emociones, tiene un problema de atención y concentración. ¿Qué tal es la comunicación en el equipo? Y ya dependiendo de lo que veas que está afectado, pues le das prioridad. Si el trabajo es a nivel individual, pues entonces va a ser pues como más en terapia, ¿no? Lo que tenemos entendido en terapia. Después el Mm. deportista viene a consulta. Hay psicólogos que trabajan más en el campo o en pista. Nosotros trabajamos aquí más en consulta. Pues de qué te pasa, qué estás sintiendo, vamos a gestionar esas emociones. En el caso del sobreentrenamiento, por ejemplo, oye, pues igual tienes que aprender a poner límites, a decirle que no a ese entrenador o a ser tú mismo el que dices basta, el que gestiona esos descansos. Pero fíjate que detrás del sobreentrenamiento, si no es el entrenador que viene y te pone horarios excesivos, estás tú. Porque tú te presionas, porque tú te exiges, porque tú tienes más miedo de la cuenta a ese fracaso y entonces pides más. Todo eso, fíjate que siempre vamos a partir de cómo tú estás interpretando la situación, de ese pensamiento que para nosotros es básico. Qué importante lo de la interpretación. Me gustaría que ahondaras un poquito más sobre cómo interpretamos los sentimientos y cómo podemos verlo un poquito desde fuera o alejarnos un poquito, que siempre dicen, mira la situación desde fuera y a veces dices, ¿cómo me salgo para verlo con distancia? Claro, Sin... pues si coges las características estas que hemos hablado del pensamiento Mm, irracional, pues es primero, para y escúchate. Si tú detrás de imagínate, pues de una competición, ¿no? Empiezas a pensar, todo me sale mal, este campo no es el mío, la gente va a pensar que vaya fracaso de futbolista, seguro que la siguiente competición esta me influye y vuelvo a perder. Tú ya estás viendo características, no es racional, o sea, no es racional porque no es lógico, no está basado en evidencia, no está siendo flexible. Párate y dale la vuelta a ese pensamiento, ¿no? ¿Qué me tengo que decir? ¿Cómo me tengo que hablar para interpretar la situación de otra manera, ¿no? Decíamos, cogíamos el primer pensamiento, todo me sale mal. No, todo no te sale mal. Esto hoy te ha salido mal y ya sé que no te gusta, pero no te ha salido mal, pues venga, pues porque analicemos, ¿no? La gente va a pensar de mí, no lo sabe, pero si pensara hipotéticamente, ¿no? Que piensan mal de ti, que la gente piense que eres un mal deportista, te convierte en un mal deportista. O a lo mejor hay otra interpretación y la gente entiende que puedes tener un mal día. ¿Esta competición te tiene que influir en la siguiente? ¿O es una competición hecho aislado y no hay ninguna regla matemática que obligue a que si una mal, la segunda mal? Entonces, a través de ese debate, ¿no? Es como un debate socrático, a través de ese debate le enseñamos al deportista que lo haga consigo mismo y busque la emoción funcional, ¿vale? Puedo estar triste porque he perdido con un nivel de intensidad adecuado, pero ¿qué emoción me tiene que salir ahora? Pues te tiene que salir un poco de rabia, rabia para luchar, para volverlo a intentar, para levantarte, para ir a tope a la siguiente competición. ¿Y cómo se saca esa emoción? Pues a través de nuevos pensamientos. qué interesante y me ha surgido pensar, el entrenador o el equipo, el cuerpo técnico, ¿cómo de preparado está o cómo afronta, cómo abarca
esto que nos estás contando? Porque entiendo que tú como psicóloga deportiva, en este caso estamos hablando, pero vale, pero ¿y si no tienen esa figura? Tienen al entrenador. Eh, co- Claro, claro, pues ahí lo ideal, claro, yo creo que menos mal que poquito a poco ya vamos introduciendo un poco más cabeza y hay más información y más conciencia, y los entrenadores cada vez están más preparados, pero muchas veces es el entrenador el que tiene que hacer esa función, dependiendo del tipo de deporte, de la relación que haya, porque es verdad que hay a lo mejor deportes en el que el entrenador está muy apegado a ti, muy encima, y otros deportes en los que a lo mejor el entrenador es la figura ahí un poco arriba y un poco lejana, que no te ayuda en tu día a día, no se sienta a hablar contigo, a lo mejor incluso el preparador físico, el segundo entrenador, el que hace esta función. Pues es fundamental intentar que ese mismo cuerpo técnico sea el que le ayude al deportista a detectar esas emociones, ese pensamiento irracional, a darle otra visión. Lo que pasa es que a veces no tenemos bien esas herramientas para gestionar esa comunicación, ¿no? Y fomentar la inteligencia emocional en el deportista. Por eso la labor del psicólogo deportivo pues debería ser una figura imprescindible cada vez más en los equipos. y no están todavía. Cada vez están más, pero también el deporte a veces es pobre. Igual tiene el psicólogo en un equipo de primera división o en Juegos Olímpicos, pero pues en el barrio de tu casa que tienes a niñas de gimnasia rítmica de 5 a 10 añitos entrenando 4 horas, 5 días a la semana, no está. Y son niñas en formación o en fútbol base, ¿no? Que son niños en formación que están desarrollando su personalidad, su autoestima, su autoconcepto, la imagen que tienen del deporte y no está esa labor. Pero bueno, también al final, pues igual hay una falta de recursos económicos. Sí, porque imagino muchas veces esa figura la puede incluso llevar a cabo el capitán, la capitana, y no deja de ser un compañero, una compañera. Claro, pero le Y estamos pidiendo quizás funciones que no le corresponden. Pero bueno, cada vez más en general, en todos los cursos de entrenadores se incorpora la psicología deportiva como una asignatura más. Luego ya que se sepa mejor aplicar o no, pues como, bueno, pues no se tiran 4 años preparándose para eso, pero bueno, se van teniendo nociones. ¿qué crees o sea, qué nos diría algo fundamental que a lo mejor no hayamos tocado y digas, es importante hablar de esto en la psicología del deporte? Pues yo creo que volviendo al inicio quizá de la entrevista, pues tenemos que considerar también la parte personal. A veces el psicólogo deportivo, aunque insisto, oye, hay gente que viene a consulta no porque hay un problema, sino porque quiere una pata más, igual que tengo el nutricionista, quiere una pata más en mi equipo para ir al máximo rendimiento, ¿no? Porque al final eso se puede conseguir, somos un extra. Pero también muchas veces se ha enfocado, creo, la psicología deportiva mucho al rendimiento, al resultado, a te potencia, aunque estés estupendo, y a veces se ha olvidado que detrás del deportista hay una persona. Entonces, muchas veces ahí es donde a veces pues, el coach deportivo que no tiene la preparación del psicólogo, pues se puede quedar un poco más en esa parte del rendimiento, pero el psicólogo deportivo puede dar ese extra de entender la parte de psicología sanitaria, ¿no? Que puede también, bueno, pues estar afectado. Pues me estabas diciendo una ansiedad, una depresión, claro, es que el deportista puede tenerlo y eso un psicólogo sanitario es quien está preparado para hacerlo. Entonces, quizá la combinación en el profesional de psicología sanitaria y psicología deportiva puede ser el, ¿no? Como el tándem perfecto, ¿no? Por eso, porque al final, pues, si tengo que gestionar un ataque de pánico y diagnosticarlo y tratarlo, una depresión, problemas de autoestima, ya no es solo la confianza puntual que tengo en tirar este tiro, ¿no? O en voy a romper estos platos. Esa parte también hay que gestionarla. Claro, si como personas normales que no competimos las tenemos y nos cuesta gestionarlo, si encima tienes la presión social del entrenador, de la competición, del momento, de esa hora o nunca, yo nada más que de pensarlo te da como ese agobio, esa ansiedad. Claro, es que además, como te decía antes, el deportista es deportista desde, no, ahora a lo mejor igual lo estamos mirando a nivel profesional, pero claro, es que ha sido deportista desde pequeño, ¿no? Entonces, al final, ¿en qué ambiente has vivido? Has vivido en un ambiente en el que, claro, normal, se valora el resultado. Y entonces, sin darte cuenta, tú empiezas a identificarte con el resultado. Tu autoestima, tu identidad es el resultado. Y cuando no obtienes el resultado, tú eres el fracaso.
Entonces, es muy importante proteger al deportista, aunque nos vayamos a tope, a potenciar, vamos a los máximos resultados que dependan de nosotros, pero a proteger al deportista a que separe su papel como profesional de su valía como persona. Para eso, pues para protegerte frente al fracaso, para como hizo Simón, poder decir hasta aquí, ahora necesito yo algo, ¿no? O necesito este tiempo, necesito parar. Esa parte de humanizar al deportista, pues también es muy importante. Luego sí, en los momentos de competición me puedo preparar a tope, voy a intentar ir con esa mentalidad robótica, de nada me perturba, pero luego hay que escucharse. Muy importante. No sé si nos quieres comentar algo más de todo, porque yo es que me pasaría todo el resto del día hablando porque me resulta muy interesante. No me gustaría dejarme nada esencial en el tintero. No sé si hay Bueno, algo. Ya, claro, hay millones de cosas de, pues eso, Mm, de hablar de todas las variables que hay, entrando en profundidad. Entiendo que es tema para posteriores seminarios, pero lo importante es eso, es escucharnos, ¿no? Quizá mandar un poco el mensaje de eres deportista, pero no olvides que eres persona. Y eres primero, humano. claro, eres humano, escucha lo que estás sintiendo para luego seguiremos a tope intentando luchar por un resultado, pero no somos ese resultado. Como personas que somos un pool en el que un montón de variables, pensamiento, emoción y conducta, dan el resultado a cómo es mi confianza, cómo yo me sé concentrar, cómo gestiono los nervios y la ansiedad, si tengo bloqueo o presión en la competición, por qué la tengo. Y al final es súper bonito, porque cuando, bueno, y en psicología sanitaria igual, cuando trabajas, lo luchas, haces ese trabajo de interiorizar y se ve un resultado, y el deportista pues empieza, ¿no? Pues imagínate, a lo mejor a salir de esa mala racha, a conseguir esos triunfos, o a lo mejor no hay un efecto directo en los resultados, pero tú ves que la persona tiene una actitud diferente a la competición. ¡Wow! Eso es una pasada. Sí, se te nota además que lo vives y que lo sientes tú como un éxito casi propio, pero estaba pensando mientras que te escuchaba, eso en realidad es que es tan extrapolable a nuestra A vida todo. diaria que entiendo perfectamente, hombre, a más alto nivel el deportista, pero efectivamente es una satisfacción personal el ya solamente lo que decías, el cambio de actitud frente a una misma situación. Efectivamente, porque además yo siempre digo, sí, lo fácil es no intentarlo. Sí, o sea, todos tenemos emociones negativas, ¿no? Y a lo mejor yo estoy muy triste, pues porque he tenido un fallecimiento de un ser querido o porque he perdido una competición muy importante y tengo mi duelo. Y mi duelo me hace quererme meter en mi cama y llorar y no saber nada del mundo. Si eso es lo normal. Ahora, ¿dónde está el éxito y dónde está, es decir, reconduzco esta situación? Y ahí, ¿no? Por eso, porque al final mi tristeza me empuja a esconderme, ¿no? El decir, tengo esto, me duele, lo enfrento y lo supero, independientemente del resultado, es como, ahí es donde tiene que estar el triunfo de la persona y yo intento que en consulta lo vean así. Podría elegir no luchar, pero estás luchando y siéntete tan orgulloso por eso. Y en la vida, pues igual, ¿cuántos nos tenemos fracasos de trabajo, en la vida, amoroso, y podríamos elegir no lucharlo? Ahí está la resiliencia del ser humano y es lo bonito. Pues Zoraida, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, por permitirnos entender desde un ángulo más profesional la importancia y la dimensión de la psicología deportiva. De verdad, espero tenerte más veces con nosotros, que nos cuentes muchas más cosas, que nos has dado una pincelada de que hay muchos más temas que abarcar y que Ujú. podríamos ahondar y que nos sigas enseñando los beneficios y la importancia de la psicología deportiva. Pues muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Zoraida. Nos vemos pronto.